不要你脸色两眼泪花，注定是咱们温暖的家。 Bueno, este parque está súper chulo, nos hemos comprado una cosa que no sé cómo se llama, matí o no estoy muy segura, súper rica. Y ahora estamos en la zona del parque, veis, la gente está jugando al juego este típico que se juega con los pies. Ahí tenemos una cosa que no he visto en mi vida, que es jugar al tenis contigo mismo. Mi padre dice que lo había en España antes, yo no lo he visto en mi vida. Bueno, después de salir del parque de Liwan, hemos venido a Yongqing-fan y aquí estamos en la casa de Bruce Lee, que no sé si realmente vivió ahí o no. Y nada, vamos a ver cómo es. Ahora hemos entrado al Museo de Ópera de Guangdong y nada, está todo en inglés y en chino, así que bien, aunque la verdad que yo no entiendo mucho de la ópera, pero nada, aquí hay gente escuchando y vamos a ver. Bueno, pues hoy hemos venido a uno de los sitios más turísticos de Cantón. Este es el Chengyatsu Chenclang Academy, también le llaman. Y es básicamente como un templo para los antepasados de varias familias, de las familias más prominentes de Cantón. Esto es una cosa súper típica en China. Por ejemplo, yo cuando fui a ver a mi amiga Shantou, su familia es una familia normal media, pero también tienen un templo dedicado a los antepasados. Chula, Súper bonito. 这对狮子的基座。 Hoy por fin he traído a mi padre a uno de los sitios más bonitos de Cantón, que obviamente es toda esta zona del Zhujiang Xincheng, del Zhujiang New Town. Y es la parte más bonita porque mirarlo, bueno, no más bonita, pero una de las más bonitas por todos los rascacielos y el río y todo. A ver, ¿dónde está la Torre de Cantón? Ahí. Y es una zona preciosa, vamos, lo que acaba de decir mi padre. Dice que no sabe cómo será Nueva York, pero seguro que se le parece mucho. Y la verdad que sí que es precioso, además hace un tiempo súper bueno. Y esta es una de las zonas que venís sí o sí. Esto que estáis viendo aquí es la ópera de Cantón, que a ver si podemos ir un día. Así que nada, esta zona hay que venir sí o sí, súper bonita. Mira, aquello es la biblioteca de Cantón. Y nada, súper bonito. Y encima ahora que hace súper buena temperatura, y mirad en este lado. ¡Tirín, tirín! Hay que cruzar un puente, aquí hay una...
Bueno, pues hemos venido a varios, hoy estamos yendo por varios sitios que hay que ver en Guangzhou sí o sí. Primero hemos estado en la iglesia del Sagrado Corazón, después hemos estado paseando por la Beijing Lu, que bueno, no tiene realmente nada, pero bueno, es muy famosa y tiene muchos comercios. Y ahora estamos aquí en el templo grande que está aquí en Beijing Lu, y la verdad que yo nunca había entrado dentro y es precioso. Vale, hoy hemos venido otra vez al Nongjiangsuo, al Peasant Movement Institute, y la última vez que vine con mi padre no pudimos entrar porque justo cerró, y hemos venido hoy otra vez, así que a ver si les puedo enseñar un poco. Bueno, pues hemos ido a entrar directamente y nos han dicho que no, primero hay que registrarse, que te den estas cosillas, aunque es gratis, pero hay que registrarse aquí en el Tourist Center, y nada, ya con eso nos dejan entrar por aquí, que es la entrada. Bueno, pues ya hemos podido entrar, la verdad que es súper bonito, tiene así un estilo como muy Pekín, ¿no? Un estilo así, no sé, con estos colores y el tipo de arquitectura, me recuerda mucho a algunos sitios así cerca de la ciudad prohibida en Pekín, está bastante bonito y sobre todo súper tranquilo. Así que nada, vamos a ver lo que hay por aquí. Básicamente esto era un sitio donde formaban, digamos, a los líderes socialistas. Aquí se graduaron creo que 6 lotes de estudiantes y le enseñaban como entrenamiento militar y también como todo el pensamiento como comunista y tal. Y nada, cuando se graduaban de aquí muchos llegaron a combatir en niveles altos y tal, y este estaba dirigido por Mao Zedong. Este instituto estaba dirigido por él. Antes hemos visto por ahí su oficina. Hemos venido ahora, que está bastante cerca, al Liurongshi, al templo de los 6 vallanos, creo. Mira, el más característico por esa super pagoda. Y nada, acabamos de entrar, parece que está bonito. No quiero grabar a los dioses, ya me regañaron una vez por eso hace muchos años. No fue ni en China, pero ya a partir de ahora no grabo dioses, así que no voy a grabar mucho del interior, pero creo que está bastante bonito, bastante tranquilo, da una sensación como muy de paz, muy tranquilidad. Bueno, pues ahora estamos en un sitio súper turístico de Cantón, se llama Xiamiantao, Xiamen Island, y es muy turístico porque, como mira, si veis aquí, tiene como edificios muy raros en China porque fueron construidos cuando aquí había fuerzas europeas. Y aquí hay un montón de gente haciéndose fotos. Yo voy a cruzarme por ahí. Mira, muchísima gente haciéndose fotos con la arquitectura así más europea y tal, y es un sitio súper típico para hacerse fotos. O sea, solo que todo lo que estoy viendo aquí delante mía es gente haciéndose fotos.